En este mundo pasan cosas muy extrañas, pero que un avión se caiga del cielo de la nada, o que un speedrunner salte sin razón alguna a una plataforma más alta y se sumen más votos a una elección electoral, no es coincidencia. Y resulta que todo esto es debido al mismo fenómeno invisible que rodea nuestro universo. El 18 de mayo de 2003, los votantes de Bélgica acudieron a las urnas en muchas regiones y la votación se realizó en una computadora, algo con lo que ellos ya habían estado experimentando durante más de una década. Cada votante insertaba una tarjeta en la máquina y hacía su elección en la pantalla. Su voto se guardaba tanto en la computadora como en la tarjeta, que luego se depositaba en una caja como respaldo. Esa noche, mientras se contaban los votos, uno de los oficiales electorales detectó un problema en los resultados de Schaerbeek, un municipio en el centro de Bruselas. Maria Vindavogel, una candidata poco conocida, recibió más votos de lo que era matemáticamente posible. Ellos sabían esto debido al funcionamiento del sistema de votación. Así que sacaron las tarjetas y comenzaron el recuento una por una. Después de varias horas, el recuento estaba completo. Los votos totales de los candidatos eran exactamente igual que antes, excepto por María. En su caso, el número de votos recalculado era menor que el original por 4096. Y tú te preguntarás, entonces, ¿qué salió mal? ¿O cómo se habían sumado 4000 votos de más? Bueno, los expertos en computación fueron llamados para realizar pruebas exhaustivas en el software, y después de revisar el código, no encontraron ningún error. También tomaron la computadora que había hecho el conteo inicial y la probaron una y otra vez, pero no pudieron replicar el error. Todo en la computadora parecía estar en perfecto estado, así que todo esto solo deja una posible explicación que es realmente extraña. En lo que nos tenemos que fijar aquí es en el número de votos que se sumó, 4096. Las computadoras funcionan usando código binario, o sea, cadenas de unos y ceros, cada uno correspondiente a una potencia de 2, así que en algún lugar dentro de la computadora que contó los votos había una cadena de bits que representaba los números que recibió María. Ese día comenzó con todos los bits en 0, y a medida que cada voto llegaba a su favor se incrementaba 1. Físicamente esto se hace encendiendo un transistor para el 1 y apagándolo para el 0. Lo importante del número 4096 es que es exactamente una potencia de 2, y 2 elevado a la 12ª potencia es el 13º bit. Entonces, para que María recibiera 4096 votos extra, solo una cosa necesitaba suceder. El 13º bit tenía que cambiar de 0 a 1. ¿Pero por qué pasaría esto? ¿No se supone que las computadoras funcionan correctamente porque los bits no cambian a menos que querramos que lo hagan? Pues resulta que investigando el problema, los de Bélgica encontraron informes de problemas similares en compañías grandes desde la década de 1970. En 1978, Intel reportó algunos errores extraños en su memoria dinámica de acceso aleatorio o DRAM de 16 KB. Los unos cambiaban espontáneamente a ceros sin una razón aparente. El problema resultó ser el empaquetado de cerámica en el que estaban los chips, con la demanda de semiconductores disparándose en la década de 1970. Se construyó una nueva planta de fabricación en el río Green de Colorado. Desafortunadamente, este sitio estaba justo río abajo de una antigua fábrica de uranio. Los átomos radioactivos llegaron al río y luego al empaquetado de cerámica de los microchips de Intel. Los científicos de Intel que investigaban el problema se dieron cuenta que incluso cantidades mínimas de uranio y torio eran suficientes para causar problemas. En la RAM, la memoria se almacena con la presencia o ausencia de electrones en un lugar del semiconductor, pero las partículas alfas del uranio y el torio tenían tanta energía que podían generar huecos de electrones en el silicio. Si una partícula alfa golpeaba en el lugar correcto, podía crear una gran cantidad de carga, haciendo que los electrones se acumularan en el lugar, cambiando el 1 a un 0. A esto se le conoce como un single event upset, o en español, alteración por evento único. Podríamos decir que es un ligero error, y es así porque el dispositivo no se ha dañado, sino que el bit solo ha cambiado, pero podríamos borrarlo y reescribirlo nuevamente. Los investigadores expusieron los chips a emisores alfas con diferentes niveles de actividad, y como era de esperar, encontraron que el número de cambios de bits estaba directamente relacionado con el número de partículas alfas a las que los chips habían sido expuestos. La razón por la que este problema se identificó en la década de 1970 fue porque los componentes de los chips se habían miniaturizado hasta el punto en que una sola partícula alfa podía producir suficiente carga para cambiar un bit. Inmediatamente estos hallazgos llamaron mucho la atención y antes de que el artículo se publicara fue ampliamente difundido en la industria. Como resultado, los fabricantes de chips fueron más cuidadosos, evitando los materiales radioactivos al producir sus microchips. Por lo tanto, el cambio de bit que le dio a María 4096 votos de más no fue causado por la radioactividad natural de la computadora, y si no fue causado por eso, ¿de dónde vino? Después de que Henry Becquerel descubriera la radioactividad con el uranio en 1896, los científicos buscaron una manera de medirla. Querían saber qué tan radioactivos eran los diferentes materiales, y una forma de hacerlo es con un electrómetro de hoja de oro. Cuando está cargado, la hoja se repele y puedes medir la cantidad de carga por el ángulo de la hoja. Ahora, si la radiación ionizante entra a la cámara, arranca electrones de las moléculas de aire creando cargas positivas y negativas. Entonces, las cargas opuestas son atraídas a la hoja, descargándola con el tiempo. Y cuanto mayor sea el nivel de radiación ionizante, más rápido se descargará el dispositivo.
En 1910, Theodore Wolff llevó su electrómetro a la cima de la Torre Eiffel. Dado que la radioactividad se encontraba en el suelo y las rocas de la Tierra, él esperaba que a 300 metros de altura, la radioactividad solo sería un pequeño porcentaje de la que hay en el suelo. En cambio, solo encontró una ligera disminución. Y luego, en 1911, el físico austriaco Victor Hess decidió llevar su experimento más lejos, literalmente. Él cargó electroscopios en la canasta de un globo de hidrógeno. En sus primeros 2 vuelos, observó lo mismo que Theodore Wolff, hasta una altitud de 1100 metros. Ambos viajes no mostraron un cambio fundamental en la radiación a comparación con los valores observados en el suelo. Pero el siguiente año, realizó 7 vuelos hasta una altitud de 5200 metros, y aquí descubrió algo ligeramente diferente. Si bien hubo una caída inicial en la radiación durante los primeros 100 metros, por encima de 1 kilómetro, más o menos, el nivel aumentaba con la altitud. En su altura máxima, el nivel de radiación era varias veces mayor que en el suelo. La radiación parecía no venir de la Tierra, sino más bien del cielo. Después de eso, Victor Hess programó uno de sus vuelos en globos durante un eclipse solar, y mientras la luna pasaba frente al sol, observó cuidadosamente sus instrumentos. ¡Sigan viendo! Pero las lecturas no se vieron afectadas, incluso con el sol parcialmente cubierto, el nivel de radiación era el mismo. Dado que no se notó ninguna influencia del eclipse en la radiación, concluimos que incluso si una parte de la radiación fuera de origen cósmico, difícilmente vendría del sol. Victor Hess había descubierto los rayos cósmicos, que era la radiación de alta energía proveniente del espacio. Pero, ¿qué eran exactamente estos rayos y de dónde venían? Bueno, hoy sabemos que no son rayos electromagnéticos, sino partículas. Alrededor del 90% son protones, el 9% son núcleos de helio y el 1% son núcleos más pesados. Algunos de ellos provenientes del Sol, pero tienen una energía comparativamente baja. Los rayos cósmicos de alta energía que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz provienen de las estrellas que explotan, que son supernovas en nuestra propia galaxia y en otras galaxias. Y se cree que las partículas de mayor energía provienen de los agujeros negros, incluidos los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Pero es difícil determinar exactamente de dónde provienen los rayos cósmicos, porque como partículas cargadas, son desviadas por los campos magnéticos en el espacio, así que pueden viajar por el universo durante miles de millones de años. Un rayo cósmico detectado el 15 de octubre de 1991 tenía una energía de 51 julios. Eso es una sola partícula subatómica con la energía de una pelota a 100 km por hora. Pero los rayos cósmicos primarios como estos no llegan a la superficie de la Tierra, en cambio, chocan con las moléculas de aire a unos 25 km sobre el suelo y crean nuevas partículas como piones. Después, estas chocan y se descomponen en otras partículas, como neutrones, protones, muones, electrones, positrones y fotones, que a su vez chocan con otras moléculas de aire en una larga cascada. Así que de un solo rayo cósmico surge una lluvia de partículas que se dirige hacia la Tierra. Es una de estas partículas la que los investigadores sospechan que golpeó un transistor de la PC en Bélgica, cambiando el 13º bit de 0 a 1 y dándole a María los 4096 votos de más. Y ahora te preguntarás, ¿con qué frecuencia suceden estas cosas? Bueno, en 1911, Charles Wilson hizo posible que se vieran los rayos cósmicos a nuestro alrededor cuando perfeccionó su cámara de niebla. Esta era como una pequeña caja con vapor de agua o alcohol supersaturado. Cuando un rayo cósmico pasa a través de la cámara, ioniza el gas y hace que el vapor se condense en pequeñas gotas en los iones, revelando la trayectoria de las partículas. Lo que ahora te voy a contar es posiblemente lo más raro que haya pasado en un juego. En 2013, un usuario llamado Dota T-Bag estaba haciendo un speedrunner de Mario 64 y de repente saltó a una plataforma más alta. El movimiento le ahorró unos segundos y parecía un nuevo glitch que podía darle una ventaja a los speedrunners. Luego, otro usuario llamado Pen Cook ofreció una recompensa de $1000 a cualquiera que pudiera replicarlo, pero hasta ahora, después de años, nadie ha podido replicarlo. La mejor explicación que cualquiera podría esperar es que un rayo cósmico causó el glitch. Se ha demostrado que un solo cambio de bit en el primer byte de la coordenada de altura de Mario podría haber causado el efecto. En el nivel original el byte era este, pero si cambias el último 1 a un 0, esto cambia su posición vertical y por casualidad esta nueva altura coincide con el piso superior. Cook 12 escribió un script para cambiar manualmente el bit en el momento correcto y logró hacer el salto. Este es un cambio de bit particularmente visible, pero la verdad es que los rayos cósmicos están provocando cambios todo el tiempo. Tal vez algún pantallazo azul que tuviste fue causado por algún neutrón o algo similar. Y aunque no lo creas, los rayos cósmicos han causado fallos en supercomputadoras, especialmente en altitudes más altas. En los laboratorios nacionales de Los Álamos, a 2200 metros sobre el nivel del mar, las supercomputadoras sufren fallos frecuentes causados por neutrones, así que el software hace un guardado automático con frecuencia, y se han instalado detectores de neutrones en todo el complejo. Pero, ¿qué pasaría si esto le pasa a una computadora de vuelo? El 7 de octubre de 2008, un Airbus A330 despegó de Singapur hacia Perth, y 3 horas después del despegue, el avión de repente se inclinó hacia abajo, sumergiéndose 200 metros en 20 segundos. Dentro del avión, todos experimentaron una gran aceleración y se sintió como si el avión se hubiera volteado. Minutos después, el avión cayó otros 120 metros, y 119 personas a bordo resultaron heridas, muchas de ellas por golpearse la cabeza contra el techo, así que los pilotos decidieron hacer un aterrizaje de emergencia en Learmonth. En la investigación
ocasión, el problema pareció originarse en la primera unidad de referencia inercial de datos de aire, o ADIRU por sus siglas en inglés. Esta computadora proporciona datos críticos como la velocidad del aire, el ángulo de ataque y la altitud. La forma en la que proporciona cada una de estas piezas de información es en una palabra de 32 bits. Los primeros 8 bits identifican el tipo de información y los bits del 11 al 29 codifican datos reales. Lo que parece haber ocurrido es que un cambio de bit en los primeros 8 bits hizo que la información de altitud se etiquetara incorrectamente como información de ángulo de ataque. Dentro de la cabina, las alarmas se activaron por exceso de velocidad y pérdida de sustentación simultáneamente, algo que debería ser imposible, pero el avión se inclinó bruscamente hacia abajo para corregir lo que pensó que era una pérdida de sustentación, lanzando la tripulación contra el techo. Los investigadores analizaron errores de software, corrupción de software, fallas de hardware, factores ambientales físicos e interferencia electromagnética, pero cada una de estas posibilidades fue considerada poco probable basándose en múltiples fuentes de evidencia. El otro evento potencial fue un SEE de una partícula atmosférica de alta energía, que golpeó uno de los circuitos integrados dentro del módulo de la CPU. Uno de los desafíos con los SEE es que son errores ligeros y no dejan rastro, pero curiosamente el Airbus A330 fue construido en 1992, cuando no había requisitos específicos de regulación o fabricantes de aeronaves para que los sistemas aéreos fueran resistentes a los efectos de un SEE. El transbordador espacial usaba 4 computadoras que ejecutaban el mismo software al mismo tiempo. Si una computadora tenía un ligero error, las otras 3 la anulaban, y usando esta configuración también se podía rastrear la frecuencia de los cambios de bits. En una misión de 5 días hubo 161 cambios de bits. Por encima de la atmósfera, los rayos cósmicos tienen tanta energía que a veces incluso puedes verlos. De vez en cuando tú tienes los ojos cerrados y tú todavía no estás dormido, y si tú paras un chin, ocasionalmente tú vas a ver una luz. Nosotros creemos que son partículas pesadas o ráfagas individuales de energía provenientes de la radiación que están pasando a través del globo ocular o a través del nervio óptico. Y la forma en que tu cuerpo registra la radiación que pasa por él, aunque tú no lo creas, es mostrándote un chin de luz en uno de los ojos, para recordarte que tú estás sujeto a la radiación no solo de nuestro sol, sino de cada estrella del universo que está radiando pan de ti. Yo me imagino a los primeros astronautas que cerraron los ojos y vieron la radiación y pensaron, no le voy a decir a nadie de esto, mejor ni hablo. Y después los dos primeros que se dijeron, oye, ¿tú ves la lucecita? Y después estaban así como, mierda, sí, todos vemos la lucecita, entonces todo está bien y yo no estoy loco. Ok, no. Para misiones a otros planetas, así como Perú, es clave proteger la electrónica. Si solo un bit de información controla una función crítica en la nave, digamos los propulsores, y eso cambia de 1 a 0 o de encendido a apagado, podrías perder la misión. Es por eso que la computadora en el Perseverance Rover que está en Marte tiene más de 20 años. Este es un PowerPC lanzado en 2001, con solo 256 MB de RAM y 2 GB de almacenamiento flash, pero está endurecido contra la radiación, lo que significa que el diseño, los materiales, los circuitos y el software están construidos para soportar 40 veces la radiación de una computadora normal. También se ha utilizado en más de una docena de misiones espaciales desde el año 2005. De hecho, cuando comenzaron a hacer las pruebas con el PowerPC, la forma en la que las hicieron fue simplemente colocando un procesador con un sistema operativo en una línea de luz donde se generaron estas partículas. De esta manera, no hay pantallazos azules, porque si a una nave espacial le da un pantallazo azul, es básicamente irrecuperable. A medida que la nave espacial Voyager 1 salía del sistema solar, una de las formas que pudimos saberlo fue por un aumento en el flujo de rayos cósmicos que experimentaba. Y aunque en la Tierra, las partículas que provienen del Sol y el viento solar son una fuente de radiación, más allá, estas partículas mantienen una burbuja protectora, la heliosfera, que ayuda a desviar y ralentizar los rayos cósmicos del espacio interestelar, protegiendo el sistema solar de la radiación ionizante. Pero el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, así que esta protección fluctúa. El flujo de rayos cósmicos en la Tierra es mucho menor cuando el Sol está activo que cuando está inactivo. Y como ya sé que te suscribiste, te puedo decir que en la historia de nuestro planeta, los rayos cósmicos pueden haber jugado un papel aún mayor, cambiando bits no solo en chips, sino también en los códigos genéticos de los organismos vivos, proporcionando parte de la variación sobre la que actúa la selección natural. Y bueno, mi gente, María Vindabogol ahora es miembro de la Cámara de Representantes de Bélgica, elegida por la gente y no por una partícula. Pero si tú eres un recordatorio de los billones de partículas que viajan por el universo durante millones o miles de millones de años, una de las cuales podría cambiar tu vida al pasar por un transitor y estrellar.